Al igual que cualquier otro programa de diseño, o incluso programas en general, Blender tiene menús y ventanas. Aquí tenemos archivos, típica ventana de archivo, en la cual podemos crear un archivo nuevo. Ya, ya vimos en Splash Art que podemos crear en general, que es esta ventana que estamos viendo acá, la típica. Podemos también trabajar, si vamos a trabajar con animación 2D, o si vamos a esculpir, podemos hacer estilo escultura, como si estuviéramos trabajando con arcilla. Esta parte de escultura la vamos a ver un poco más adelante y es recomendable, más no totalmente necesario, pero sí ayuda muchísimo que tengan una tabla graficadora para trabajar este tipo de cosas por lo de la presión. Es decir, mientras más fuerte presionan, más va a moverse esto. También podemos tener edición para efectos de video y un editor de video. Aquí podemos tomar, agregar archivos, irlos colocando en esta barra que tenemos aquí abajo. Pero por lo general vamos a trabajar aquí, en esta ventana. Obviamente podemos, aparte de crear un nuevo archivo, abrir uno existente, ver los que hemos creado últimamente, los últimos que hemos trabajado. Podemos recuperar en caso de que se cierre inesperadamente Blender. Esto ocurre muy poco, pero puede llegar a ocurrir. Entonces podemos ver la última sesión o ver los archivos autoguardados. Si tenemos la configuración predeterminada, cada 2 minutos Blender va a guardar un archivo nuevo. Va a ir sobreescribiendo, creo que son 2 o 3 archivos. Eso también lo podemos configurar. Pero deben recordar que mientras más archivos tengamos, más va a ir ocupando espacio en el disco duro. Sobre todo porque él va a ir guardando estos autoguardados por cada proyecto nuevo que tengamos. Si hemos creado 10, 20 proyectos y estos 20 proyectos tenemos 10 autoguardados cada uno, bueno, ya son 200 archivos que vamos a tener allí almacenados en el disco duro. Podemos guardar, el guardar como, en el cual Blender nos permite guardar copias, esto lo vamos a ver un poco más adelante, en el cual cada vez que vamos a grabar, simplemente presionamos el botón plus o más y entonces guardamos, por ejemplo, estamos creando un carro, carro 01, carro 02, carro 03, guardar como copia, lo que hace es crear un archivo nuevo que diga, palabra copia, en este caso carro 01 copia, pero vamos a ir trabajando es en el carro 01, en el archivo en el que ya estamos. Mientras que en guardar como, la versión anterior queda allí y vamos a comenzar a trabajar en la versión que estamos grabando nueva. Vincular, de nuevo, suponiendo que estamos creando un carro y queremos agregar una silla que ya teníamos en otro carro anteriormente creado, lo que hacemos es decirle vincular, buscamos este archivo viejo donde teníamos la silla y vinculamos. La cadena significa que se está, digamos, casando este archivo nuevo con el anterior. De forma de que si en el archivo viejo donde estamos sacando esa silla de carro la modificamos, se va a modificar en el nuevo. Mientras que anexar es similar, simplemente que cuando abrimos este archivo y tomamos este objeto, lo vamos es a copiar y pegar. Estamos creando una copia. De forma de que si modificamos el archivo anterior, realmente no nos va a afectar en nada. Podemos importar esto. Para importar es importar completo todo lo que está en ese archivo, generalmente un FBX.
pero podemos trabajar con colada, que es .dae. Este es el predeterminado de Blender. Sin embargo, el estándar, el que se va a trabajar mayormente es el FBX. Con esto podemos exportar e importar archivos para cualquier programa del mercado, incluyendo motores gráficos como Unreal Engine o Unity. Podemos pasarlo a Maya, Creative Studio Max, a cualquiera utilizando FBX. Este es el estándar y es con el que vamos a trabajar mayormente. Incluso cuando intentamos descargar archivos ya creados por internet, generalmente van a venir siempre en .fbx. Aquí elegimos cuál vamos a importar y acá con qué archivo es el que vamos a exportar. Para poder importar tenemos que haber exportado primero o alguien tiene que haberlo exportado. Pues lo hacemos acá. En En otro módulo vamos a ver lo de exportar e importar un poco más a profundidad y ver cómo configurar esto, porque también requiere ciertas configuraciones, porque a lo mejor tenemos varios objetos en la escena y solamente queremos exportar el cubo, no queremos exportar la cámara y la luz, por ejemplo. En datos externos podemos empacar los archivos. Suponiendo que estamos trabajando con referencias, tenemos imágenes de fondo, tenemos texturas, tenemos varias cosas. Recordemos que Blender cuando graba, él graba siempre en punto .blend, entonces podemos empaquetar todo. Esto va a hacer que el archivo .blend va a ser un poco más pesado, pero podríamos agarrar ese archivo, copiarlo en un pendrive, pasarlo a otra computadora y está todo allí almacenado en un solo archivo. Mientras que si no lo empaquetamos, que es lo normal, él está buscando los archivos externos en otra parte de nuestro disco duro. Y si movemos el .blend a otra computadora, obviamente no van a estar todas las imágenes, referencias y todos los demás objetos externos que va a estar buscando. Así que al menos que vayamos a transferir nuestros archivos Blend a otro equipo, no es necesario esto. Pero si lo vamos a hacer, es importante haberlos empaquetados. Y bueno, ya también tenemos guardarlo predefinido en caso de que hagamos algún cambio. Supongamos que constantemente estamos haciendo el cambio de que apenas iniciamos Blender, lo primero que hago es seleccionar todo, suprimir. Yo tengo esa costumbre, normalmente lo hago mucho, porque no me interesa esa cámara. Cuando yo vaya a renderizar, necesito una cámara, voy a crear una cámara nueva y posicionarla donde la necesito, no allí donde me la está poniendo predeterminado. Y igualmente la luz. Normalmente utilizo luz solar, no un simple foco. Y si no voy a crear un cubo inicialmente, entonces también borro el cubo. Hay personas que les molesta tener que estar seleccionando, borrando, así que lo que harían es en predefinido guardar archivo de inicio y de esta forma cada vez que inicies va a estar aquí limpio. O suponiendo que yo siempre voy a trabajar exportando e importando hacia Unreal Engine. El motor de videojuegos, Unreal, trabaja con unidades, y aquí lo vemos, las unidades, de 0.01. ¿Ves? Aquí cambió completamente el tamaño de rendija porque estamos haciendo una escala 100 veces mayor. Vamos a dejarlo como estaba. Entonces, suponiendo que yo siempre voy a trabajar con ese tipo de unidades, podría hacer el cambio al, a ese sistema de unidades y guardarlo como archivo de inicio. De esa forma, siempre voy a comenzar a trabajar utilizando el 0.01. En editar tenemos la opción de deshacer. También podemos rehacer en caso de que que le demos deshacer. También tenemos aquí el acceso directo. Podemos ver acá control Z, igual que en cualquier otro programa. Aquí volvimos a hacer que aparecieran los objetos. Si queremos que vuelvan a desaparecer, rehacer, que sería mayúscula control Z. También tenemos el historial
de acciones donde vemos las últimas cosas que hicimos y podemos avanzar o retroceder en el tiempo. Repetir lo último en caso de que, por ejemplo, movimos un objeto, lo escalamos y queremos volver a hacer exactamente el mismo movimiento pero con otro objeto, le damos repetir. Repetir historia, podemos buscar en el menú, que es lo que había mencionado anteriormente, que con Effect 3, entonces, por ejemplo, queremos mover algo, buscamos mover. Tenemos las preferencias que ya las vimos. En el caso de procesar, cuando hacemos un renderizado, presionamos F12 para renderizar el fotograma o podemos renderizar una animación, podemos procesar audio, ver la imagen que ya, la última imagen que ya procesamos. Si lo hiciéramos ahora, como no hemos procesado nada, simplemente aparece esta imagen, esto es el vacío. Podemos bloquear las interfaces, podemos tener ventanas nuevas. Esto es principalmente en el caso de que tengamos doble pantalla. Entonces podemos crear, vamos como ejemplo, crear un cubo. Aquí tenemos en la vista superior, pero ya podemos cambiarlo. Vamos a reducirlo para que veamos que son dos ventanas completamente diferentes. Y podemos tener una vista aquí y una vista diferente acá. Claro, no tendría sentido tener esta ventana encima de la ventana que estamos trabajando. Así que esto tendríamos que moverlo a una segunda pantalla, por ejemplo. También podemos tener los espacios de trabajo. Podemos pasar a diferentes espacios de trabajo aquí, en siguiente o anterior, con sus accesos directos. Podemos tener, guardar una captura de pantalla, ver la consola. Y con relación a esto de las áreas de trabajo, pues podemos pasar a modelado. Aquí nos llevó al modo edición. Acá podemos ver en qué modo estamos trabajando. Modo edición, en el layout estamos en el modo objeto. Con tabular podemos pasar al modo edición y ven que cambia el menú. Si pasamos de una pestaña a otra, inmediatamente nos cambia al predeterminado. El predeterminado del layout es siempre el modo objeto, mientras que en modelado es siempre el modo edición donde podemos mover píxeles, podemos los vértices, mejor dicho. Tenemos lo que son los vértices, los bordes y las caras. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante a profundidad. También podemos pasar a esculpir. En este caso no podríamos hacer gran cosa porque no tiene suficiente resolución. El V-Editing, donde estamos viendo lo que está, digamos, cubriendo esta textura. Las texturas, para poder trabajarlas, tenemos que abrirlo como, en este caso, un cubo sería un paralelepípedo. Podemos pintar las texturas, pero para poder pintar las texturas tendríamos que crear una imagen, eso lo creamos aquí, donde vamos a poder pintar por encima de esa textura. Y esa textura está en base al corte V que estuvimos viendo hace un momento. De todos modos, esto lo vamos a ver a profundidad en los siguientes módulos. El shading, donde vamos a trabajar lo que son los materiales. En este caso, aquí tendríamos que agregar qué material vamos a utilizar.
Y estos son los nodos. Los nodos es con lo que vamos a trabajar a profundidad lo que son eh, este material. Podemos cambiar el color, cambiar qué tan metálico es el objeto, la rugosidad, que sería qué tanto brilla. Mientras menos rugosidad, más brillante es un objeto. Tenemos también para hacemos trabajar las animaciones. Aquí tendríamos la cámara. Aquí tendríamos donde vamos a editar el objeto. Y aquí la línea de tiempo de cuántos fotogramas. No trabajamos en base a segundos, sino en base a fotogramas. En base a cada imagen que se vaya procesando. Lo normal son 24 o 30 fotogramas por segundo, depende del sistema en el que estemos trabajando. Esto también lo veremos a profundidad en la parte de animación. El render, en caso de que el render sería como una fotografía de nuestra composición final, vista desde la cámara que hayamos creado y donde se va a procesar las luces y todo lo que tengamos en esa composición. Nueva composición, parametría, el scripting, esto es para programadores. Como ya había mencionado anteriormente, Blender trabaja con un lenguaje llamado Python. Quienes quieran crear cosas proceduralmente, es decir, que se generen automáticamente, eso se puede crear a través de código. Incluso hay objetos que se pueden crear a base de código. Podemos trabajar lo que son los nodos, las texturas, todo esto a través de programación. Sin embargo, esta parte no la vamos a ver en este curso porque este no es un curso de programación y realmente todo lo que vamos a trabajar lo vamos a trabajar en base a lo típico del modelado y escultura. No necesitamos realmente nada de esta parte de lo que es la programación. El centro, lo principal, lo más importante, es esta ventana. Tenemos varias pequeñas paneles o ventanas. Cada uno acá muestra exactamente de qué se trata. En este caso es la vista 3D. Y a su vez, esta vista 3D está en modo objeto. Aquí tenemos otro panel. Pudiéramos en cualquier momento cambiarlo a cualquier otro tipo de vista. En este caso está en datos listados. Podemos también ver el dibujito que tenemos acá, el icono. Eso nos ayuda a entender en dónde estamos. Estos son los datos, información. Y estas son las propiedades. Podemos hacer clic y cambiar o ajustar el tamaño de cada uno de estos paneles. En en el listado, estamos viendo todos los objetos que hay acá. Vamos a presionar control Z, a volver tanto como podamos. Ahora tenemos el cubo, la cámara y la luz, tal como al inicio. Ahora aquí aparecen la luz, el cubo y la cámara. Esto va a ser bastante útil porque con esto podemos seleccionar el objeto o podemos acá hacer clic para saber dónde está cada objeto y poder modificarlo. Aquí tenemos las propiedades, pero para no alargar demasiado este video y porque son muchas pestañas las que están dentro de estos paneles, en el siguiente video vamos a ver los paneles, vamos a ver a profundidad también cada detalle de estas ventanas, como sus herramientas también.